Bueno, pues daros, buenos días a todos. Como comentaba hace un momento, por los que hayáis entrado en los últimos minutos, eh, pedir disculpas de parte de la organización por ese cambio de enlace en los últimos días, pero que ha sido por el propio éxito que ha tenido la convocatoria. Donde estaba previsto hacerla no cabían, era hasta 100 personas y se han inscrito os habéis inscrito más de 100. Por eso fue ese cambio y espero que no no haya habido ningún trastorno por eso. Y sin más empezar la jornada, yo por mi parte voy a ser muy breve, simplemente dar las gracias a la Asociación de Ciencias Ambientales por poner en marcha esta iniciativa y por poner sobre la mesa este debate tan importante como es el de la comunicación ambiental, ¿no? Eh, por poner algunos datos sobre la mesa o algunos hitos importantes sobre este tema, eh, el informe de riesgos globales que se hace cada año por parte del Foro Económico Mundial, en los últimos 2, 3 años ha puesto sobre la mesa que uno de los grandes riesgos que ven a nivel mundial, y esto es un informe que se saca a través de una encuesta anual a más de 1.300 líderes mundiales y a expertos en riesgos. Eh, Uno de los principales riesgos que detectaban a corto plazo, a 2 años, es la información errónea y la desinformación. Este año ha salido como el segundo riesgo a corto plazo y el cuarto a medio plazo, a 10 años, que por cierto, a medio plazo el resto de los 5 grandes temas son ambientales, de los grandes riesgos. Y el año pasado fue el primer tema, ¿no? El primer riesgo que detectaban a corto plazo, ¿no? Este año lo ha desplazado pues, el tema de la geopolítica, como está a día de hoy, pero que es uno de los grandes temas y en un foro como es el Foro Económico Mundial, ¿no? Ya no solo ya no salimos de otros foros, otros ámbitos, sino ya incluso en el tema económico ya se ve como uno de los grandes riesgos y que hay que trabajar mucho en luchar contra esa desinformación y esa información errónea, ¿no? Es un tema, no es un tema nuevo, de hecho, por ejemplo, el convenio de Aarhus va a cumplir dentro de poco 30 años, que es un tratado internacional que reconoce precisamente el acceso a la información ambiental como uno de los 3 pilares clave para acelerar la transición ecológica. Digamos que los otros dos patas clave serían la participación pública y el acceso a la justicia ambiental. Y de hecho en este tema quiero aprovechar para comentar que desde CONAMA, sabéis que este año, a final de año, se celebrará de nuevo el Congreso Nacional de Medio Ambiente y han abierto un barómetro, lo que llaman barómetro CONAMA, una encuesta que de hecho creo que cierra, no sé si hoy o en breve, y justamente están preguntando sobre estos temas, ¿no? Del acceso a la información ambiental, ¿no? Y el convenio de Aarhus. Y por todo ello me parece muy interesante esta jornada de reflexión y esta guía para una comunicación efectiva sobre residuos en una web municipal que lanzan desde ACA y esa mesa que vamos a tener luego con expertos sobre la importancia de la calidad de la información ambiental sobre residuos, en este caso. Y poner en valor además que una entidad como ACA, como la Asociación de Ciencias Ambientales, que va a cumplir 30 años también dentro de poco, igual que nosotros en Ecoembes. Ambas entidades nacimos en el 97 y acá prácticamente desde que se creó es una de las entidades ambientales que más ha estado trabajando en este ámbito en concreto, ¿no? De la información ambiental. Por ejemplo, desde el año 2010 coordina un grupo de trabajo en el CONAMA precisamente también de comunicación ambiental, ha sacado diversos informes, estudios y sé que ha trabajado mucho en esta guía, que llevan muchos meses trabajando en ella. Ya en el propio CONAMA de 2024 hicieron una jornada en la que también tuve la suerte de poder participar. Han estado haciendo un trabajo importante, ¿no?
yo creo que hasta aquí puedo leer porque es mejor que lo cuenten ellos y simplemente volver a darles la enhorabuena y daros a todos la bienvenida en esta jornada que espero sea bastante interesante para todos. Estupendo, Y, Roberto. Muchas gracias por tu palabra y tu presentación y vuestro apoyo. Bueno, pues daros las gracias también a los asistentes. Espero que os vayáis incorporando los que faltáis. Y bueno, la idea es hacer una presentación pequeñita de así coral. Tanto yo, ¿vale? Que soy Sergio Martín, presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales, mi compañera Nerea, mi compañera María, son técnicos de la asociación. Y bueno, y luego, después de esta presentación pequeñita que os queremos dar, como decimos, pincelada, pues habrá una mesa de expertos donde estará José Luis, Miguel, Javier, Arantxa, y que os contarán un poco, bueno, de diferentes temas, ¿no? Que todos estamos esperando escuchar. Así que bueno, os comparto presentación. Lo veis bien, ¿no? Entiendo que sí. Bueno, pues lo que os decía, vamos a dar unas cuantas pinceladas, ya lo ha comentado Roberto, algo, pero bueno, mm, como después de la red, después de la jornada os podéis, bueno, os mandaremos el enlace para que veáis la guía, lo subiremos en directo prácticamente en cuanto termine la jornada, podréis ver nuestra página web, eh, nuestras memorias de actividades, un poco. Ya sabéis que, bueno, sobre todo a ACA se le conoce por su trabajo en pobreza energética, que llevamos trabajando ya desde 2012, y que bueno, hemos sido casi la entidad promotora de que se ponga la pobreza energética en la mesa, ahora somos mucho más, por suerte. Y bueno, también trabajamos en voluntariado de parques nacionales, como os digo, lo podéis ver todo en nuestra página web. Y sí que desde el principio, como comentaba Roberto, se ha hecho hincapié, ¿no? En la información, en que haya una buena calidad de información ambiental. Hemos hecho tres informes, también lo podéis ver, ¿vale? Hemos hecho una biblioteca de información ambiental, que luego podemos pasar también el enlace en el correo junto con la guía para que podáis bichearlo, ¿vale? Bueno, esto surgió un poco, como sabéis ya, y Arantzazu nos hablará mucho más sobre también tema de legislación, pero bueno, sabéis que a partir de esta nueva ley, bueno, es como que las administraciones locales tienen muchas más obligaciones y responsabilidades, ¿no? Analizando esto, nos hicimos la pregunta de cómo podíamos ayudar a las entidades locales a comunicar de una manera más efectiva la información de residuos al ciudadano en sus páginas web, ¿no? Sobre todo, nos pusimos ese reto, ¿no? En ese momento, lo que empezó siendo un análisis, bueno, un análisis de unas cuantas ciudades, al final fue un poco más ambicioso, ¿vale? Seleccionamos, en este caso, los municipios de más de 200.000 habitantes del territorio español, además de Almería, que ya sí que ha superado los 200.000 habitantes, pero en ese momento os estamos hablando de un periodo de noviembre y un periodo de noviembre de 2023 y de 2024, donde actualizamos un poco la información, ¿no? Y además, como había capitales de comunidades autónomas que, bueno, que no tenían presencia no superaban esos habitantes, pues seleccionamos también Albacete, Santander, Badajoz, Logroño, ¿vale? Entonces, con esas ciudades hicimos un análisis exhaustivo bueno, podéis ver que son más de 140 aspectos divididos en 14 temáticas, 34 ayuntamientos, ¿vale? Y analizamos, pues, bueno, ahora os voy a hacer un poco de spoiler, esto ya lo veréis, espero, más adelante. Analizamos, bueno, muchísimos conceptos que creíamos importantes que tuviese una web de residuos. Como decía, voy a hacer aquí un pequeño spoiler, lo que pasa que, bueno, sí que a lo mejor os interesa más el tema de, por ejemplo, la tasa, que en ese momento, como digo, son datos de 2023-2024, ¿vale? Seguro que ya ha cambiado y esperamos que mejor. Pero en este caso, como podéis ver, por ejemplo, en la tasa, pues había todavía muy poca información, ¿vale? De quién está obligado,
cómo se abona, los plazos. Bueno, había muy poca información, eran muy pocas las páginas web de las ciudades que estaban presentes esa información, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, luego si nos vamos también al marco estratégico normativo, como veis, pues tampoco había mucha presencia de ello. La información de los puntos limpios, puntos verdes, ecoparques, ecopuntos, ¿no? Que se pueden llamar de diferentes formas. En este caso, por ejemplo, sí que era más presente. O, por ejemplo, el servicio de recogida municipal de residuos, como veis, sí que la mayoría de las webs lo llevaban, ¿no? Como digo, estos son unas pinceladas que, bueno, intentaremos eso, actualizar el análisis y seguramente nos veremos en la siguiente, no, o sabréis de nosotros por este tema, ¿vale? Pero bueno, sí que, como digo, pongo en valor también este trabajo porque fue muy exhaustivo, ¿vale? Y sí que nos dio una idea bastante, sí, es verdad que son pocas ciudades, pero representa como un 30% de la población y creemos que es bastante relevante. Además del análisis que hicimos nosotros, pues no queríamos ser los únicos que participaran y sí que citamos a 12 expertos, pero ya no solamente de economía circular, también de comunicación, consumidores, periodistas, bueno, precisamente de eso, del sector de la economía circular, y bueno, sí que les preguntamos un poco, fue un taller donde ellos fueron los protagonistas, por supuesto, y nos dijeron qué es lo que ellos creían que debería de llevar, ¿no? Los puntos que deberían de tratarse en esa guía, ¿no? Cuando le dijimos que era esa herramienta, ¿no? Para los ayuntamientos. Fue bastante bien, nos dieron muchas ideas que todas, o prácticamente todas, están incorporadas en la guía. Luego, por ahí saldrán vuestros nombres también hay aquí asistentes que estuvieron. Y además de eso, ya para terminar, en 2024, aprovechando también, como decía Roberto, el CONAMA 2024, que entiendo que todos conocéis CONAMA y que, bueno, nosotros tenemos una relación casi de entidad hermana con CONAMA, participamos con ellos en prácticamente todos los congresos, donde le llamamos voluntariado y le apoyamos la organización. Pues en este caso realizamos una actividad especial centrada en eso, en una comunicación efectiva, no solamente ya en la web, ¿vale? Nos centramos, bueno, abrimos un poco más el abanico y en este caso, pues sí que participaron 8 ayuntamientos, hicimos una mesa redonda donde ellos nos contaron un poco casos de éxito, hicimos un debate, bueno, y todas esas conclusiones, bueno, estuvimos anotando, grabando y hemos intentado también incorporarla en la guía, ¿vale? Para que no sea, como digo, un proceso solamente que ha salido de nuestro análisis y nuestras conclusiones, sino que también han participado ayuntamientos y han participado expertos, ¿vale? Y bueno, tampoco me quiero alargar mucho. Como sabéis, pues eso, al final, el principal objetivo, como que nosotros no queremos tampoco decir al ayuntamiento lo que tienen que hacer, por supuesto, pero sí que queremos crear, bueno, la intención era crear esa herramienta para apoyar a los ayuntamientos, sobre todo también a los ayuntamientos pequeñitos, ayuntamientos rurales, para que tengan esas pautas o bueno, esas directrices para comunicar de una forma más clara, ¿no? Y más atractiva al ciudadano, que incluya todos los puntos que nosotros hemos echado en falta en la web. Y bueno, vamos a intentar ahora explicar un poco el contenido, aunque luego podéis ver la guía. Vamos a explicar un poco el contenido de forma rápida y creo que empieza también Nerea que va a compartir. Estupendo. Pues te quito ahora. Pues A Nerea, cuando ver, quieras. vale. ¿Me oís y me veis, no? Sí, todo bien. Vale. Bueno, pues en este contexto un poco que Sergio ha comentado, a lo largo de la guía lo que hemos hecho es abordar aquellos aspectos que hemos considerado esenciales que debería llevar en una página web, pues como por ejemplo la estructura de la organización de la web, la calidad, ¿no? y la claridad de la información que incluye, el diseño y la funcionalidad, y así como pues estrategias de promoción o herramientas de privacidad y de mejora continua. Entonces, en cada uno de estos apartados profundizamos no solo en qué información
debería incluir, sino también en por qué es importante que incluya esa información y cómo puede influir esta información en la ciudadanía. Ya que, pues, como os ha comentado también Sergio, el objetivo no es solo en ese sentido hacer una lista, ¿no?, de contenidos, sino también un poco pues, ofrecer ideas, ¿no?, que nos puedan ayudar a ver cómo una buena comunicación pues, puede realmente hacer un poco, ¿no?, marcar la diferencia en la gestión de residuos en un municipio. Entonces, en este sentido, creemos que una página de inicio es la base y la entrada de la estructura de una página web, ¿no? Entonces, creemos que en este caso debería tener un mensaje de bienvenida claro y que además pues tenga un poco esa estructura que pueda facilitar que los usuarios encuentren rápidamente pues aquella información más buscada sobre residuos, ¿no? También es importante que tenga pues, accesos visibles a ciertos contenidos clave, como serían las noticias, las gestiones en línea o los datos de contacto. Y bueno, también pensamos que para mejorar esa experiencia del usuario, pues podría incorporar otras secciones adicionales, pues como por ejemplo preguntas frecuentes o enlaces de interés. Entonces es un poco al final que esta página de inicio sea una página clara, que sea útil y que, bueno, que al final esté un poco pensada para cubrir esas necesidades que pueda tener el ciudadano. Respecto al contenido específico sobre residuos de la guía, al final esta parte es la más completa, pero bueno, también es la más compleja, ¿no? Porque al final recoge toda aquella información esencial que creemos que no podría faltar en una página web. Entonces, en este sentido, pues sí que se incluyen aspectos como el marco normativo, los servicios de recogida, los puntos limpios, el tratamiento de residuos e información práctica que los ciudadanos puedan necesitar, ¿no? Pues por ejemplo, el horario de apertura de los puntos limpios, la presencia de mapas de localización de los contenedores o los tipos de residuos que hay que depositar en cada contenedor. Y además, hemos también añadido algunos elementos de sensibilización y de campañas educativas, ya que, como también hemos comentado antes, el objetivo no es solo informar a la población, sino también pues, fomentar un poco una ciudadanía más consciente y más sensibilizada, ¿no?, en esta temática. Entonces, dentro de la guía, cada una de estas secciones que os acabo de comentar la hemos organizado en torno a dos preguntas principales, que sería qué información clave debería incluir la página web y por qué es importante, ¿no?, incluir esta información. Y entonces, a partir de este enfoque, lo que hemos hecho es proponer una serie de recomendaciones prácticas. Es decir, que no se trata solo de qué contenido debería incluir la página web, sino también de cómo organizarlo, ¿no? O cómo desarrollarlo, integrarlo un poco de una manera un poco más sencilla y más eficaz en ese diseño de la página web. Entonces, en este sentido, no solo hablamos de cómo, por ejemplo, se recogen y se gestionan los principales flujos de residuos municipales, sino también, pues, relacionarlo con la ley, ¿no? O explicamos por qué es importante compartir información sobre cómo se tratan los residuos, sobre todo en este sentido cuando hablamos de transparencia en la gestión municipal. Y bueno, también hemos incorporado algunos elementos complementarios que aunque, bueno, pensamos que no son imprescindibles, pero sí que pueden dar ese valor añadido, ¿no? Sobre todo, pues ayudar un poco a reforzar esa parte de sensibilización ciudadana de la que hablábamos antes. Entonces, en este sentido, pues por ejemplo, incluir fotografías reales de los contenedores o mapas con la ubicación de los puntos limpios o pues recursos educativos, ¿no? Sobre a lo mejor pues cómo separar los residuos o datos reales sobre la recogida en los municipios, que eso sí que puede ayudar un poco, ¿no?, a que esa información pues sea más cercana y sea más útil para la ciudadanía. Entonces, bueno, aquí os dejo ya con mi compañera María, que os cuente un poco más, si está por ahí. Y si no, bueno, María no está. Sí, un segundo, porque justo se le ha salido del Zoom. La incluyo Bueno, rápido, a ver si puede. si no sigo yo, y ya está, no pasa nada. Mm, Bueno, pues continuemos, si no. Entonces, en este sentido, en respecto al diseño y la funcionalidad, la idea principal que sí que queríamos compartir es que creemos que no basta, ¿no?, con tener esa buena información, sino que hay que presentarla pues, de una manera un poco más clara, ¿no?, a lo mejor, o interactiva.
porque si una web es clara y una web es intuitiva y accesible, la ciudadanía encuentra pues, de una forma mucho más fácil lo que busca, ¿no? Y entiende mejor cómo se gestionan los residuos. Entonces, en este sentido, hemos dividido este bloque en tres apartados. El primero sería el diseño visual, que hablamos de cuestiones pues, de cómo usar el lenguaje, un lenguaje sencillo, de organizar la información un poco clara y de ese diseño, ¿no? atractivo del que hemos hablado un poco antes, ¿no? La accesibilidad, que sí que pues añadimos un poco algunos criterios, ¿no? para que crear estas páginas que sean más inclusivas, pues incorporando, por ejemplo, buenas prácticas y la funcionalidad, ¿vale? Pues sí que añadir pues elementos clave, ¿no? que puedan facilitar pues esa interacción de la que hablábamos antes entre la administración, ¿no? y la ciudadanía. Y entonces, en este sentido, hemos incluido un ejemplo de una aplicación móvil específica de residuos, desde la cual pues sea un poco más sencillo, ¿no? acceder a toda esta información de la que hablábamos. Y que además, pues esta herramienta, pues sí que puede ayudar, ¿no? a esa interacción entre la administración y la ciudadanía. En este apartado creemos que esta parte, ¿no? de promoción y participación sí que es clave, ¿no? para fomentar esa participación activa de la ciudadanía y de promover pues también un poco una cultura, ¿no? más de sostenibilidad. Y entonces en este sentido sí que abordamos herramientas pues como el uso de las redes sociales, ejemplos de campañas educativas o la importancia del trabajo colaborativo y las alianzas. Y por último, en este sentido, queríamos también añadir aquí, destacar la necesidad de garantizar, ¿no? esa privacidad de los datos, de cumplir la normativa y comunicar de una forma clara cómo se utiliza la información de las personas usuarias, ¿no? de aquellas que usan la página web. Y por último, creemos que es muy importante incluir en la web indicadores de seguimiento y herramientas de análisis, ya que nos permite medir, ¿no? la eficacia de los contenidos y entender un poco cómo interactúan los usuarios con la página web, ¿no? Esto que nos puede permitir, pues, mejorar de una manera continua esta información que presentamos en nuestra página web. De esta forma, hacemos que la página web sea más útil, más accesible y que realmente nos responda un poco esas necesidades de la ciudadanía. Y bueno, pues para terminar, pues en línea con todo lo que hemos expuesto, sí que creemos que para poder cumplir, ¿no? esos objetivos estratégicos y la nueva normativa en la gestión de residuos, es fundamental implicar a la ciudadanía. Y creemos también que cuanto mejor entienda la población cómo funciona, ¿no? esa gestión de residuos en su municipio, mayor será también su apoyo a las políticas municipales. Entonces, en este sentido, creemos que el desarrollo de esta guía aporta un beneficio muy concreto, ¿no? que es la creación de esta página web municipal que sea clara, accesible y útil, ya que pensamos que eso no solo mejorará, ¿no? la gestión de los residuos, sino también esa relación entre la administración y la ciudadanía. Entonces, pues así para concluir, ¿no? y para resumir un poco todo, creemos que esta guía ofrece una forma muy práctica, ¿no? de definir cómo debería estructurarse una página web municipal, además de una manera fácil de aplicar, que es adaptable a distintos municipios, ¿no? tamaños de municipios y necesidades que esos municipios puedan tener, y que además en este sentido, pues fomenta la participación ciudadana. Y nada, pues eso sería un poco todo. Genial, Y bueno, genial. los agradecimientos, claro. Sí, si quieres ya déjalo, bueno, sí, os queríamos dejar sobre todo eso, bueno, dar las gracias a Ecoembes por el apoyo, ¿no? Para realizar estos trabajos, a la Fundación Conama también por su apoyo en la jornada de 2024, que esperamos también, bueno, organizar una segunda parte pronto. Y bueno, os dejamos también los nombres y las entidades, ¿no? de las personas y las entidades de las que provienen, sobre todo los que participaron en el taller, los que nos han comentado cositas de la guía, bueno, los que participaron en la jornada, y tenéis también los ayuntamientos, los ponentes, bueno, que vamos, que esta guía es un poquito también de ACA, ¿no? Sí, pero también, como veis, tiene también apuntes, ideas, muchas, vamos, muchas cosas de también de otras personas, ¿vale?
Y bueno, si no queremos alargar más, pasamos a la mesa de expertos. De todas formas, si tenéis alguna pregunta, la podéis poner, intentamos responderla ¿no? En la herramienta. Os mandaremos, como hemos dicho, un correo con la guía, la subiremos a la web, ¿vale? Tenéis en la web nuestro correo, nuestro teléfono, que es directo, ¿vale? Que podéis también preguntarnos. Y bueno, si algún ayuntamiento también está interesado, Diputación, Mancomunidad, bueno, en hacer algún tipo de jornada o querer profundizar más, pues que también nos podéis contactar, ¿vale? Y bueno, pasamos a la mesa de expertos, ¿vale? Que os lo agradecemos lo primero muchísimo por, vamos, a Miguel, José Luis, que son colaboradores, Arantxa también, que es socia de ACA, o sea que estamos todos también muy contentos de que estéis con nosotros. Y bueno, empezamos con Miguel, vale, que es socio director de Believe y que, bueno, que nos va a dar un poco una visión, ¿no? Como a él le gusta, desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? Que sin duda es la más importante, por lo menos clave, ¿no? Pues cuando quieras, Miguel. Pues muchísimas gracias, Sergio, y de verdad de corazón gracias a ACA, porque en esos 30 años que nos ha que vemos que se cumple, se nos han quedado cortos, o sea que hay mucho trabajo. Yo creo que es una entidad que o era necesaria o está haciendo cosas muy importantes. Este trabajo es tremendamente interesante y además evoluciona, porque la comunicación y la información con el ciudadano pues va evolucionando, porque tenemos distintas demandas, distintas formas de necesitarlo, con lo cual creo que también es muy adecuado. De lo que yo voy a hablar es, como decía Sergio, yo tengo otra faceta, siempre digo en paralelo a mi actividad profesional, aunque también lo es, que es como divulgador ambiental, pues en medios de comunicación, principalmente, o en conferencias con empresas, etcétera, ¿no? Y ahí, de forma empírica, y hemos tratado, lo hemos analizado desde la empresa un poco, tener esa foto fija. Y nos hemos dado cuenta que no era fija, que también va evolucionando con respecto a los tiempos de la población. Os voy a dar unos datos, pero yo preferiría deciros ya de antemano que nos quedáramos con el grosso modo, ¿no? Para que veamos una reflexión. Muchas veces desde las instituciones y las asociaciones, pues tenemos una percepción de que la gente somos distintos de la realidad, porque todos nos movemos en nuestro entorno. Antes de entrar, pues pensaba, por ejemplo, yo no conozco a nadie que practique rugby, con lo cual yo podría decir que la inmensa mayoría de la gente ni le gusta ni le interesa el rugby. Pero si alguien estuviera interesado en el rugby, pues seguramente de su entorno cercano dirá, hay muchísima gente que le interesa. Bueno, pues nosotros que nos dedicamos, dicho de una forma, a las guarrerías, a los residuos, pues seguramente que tenemos una visión sesgada por ese entorno. Hemos utilizado varias fuentes, unas que son las personas que acuden a charlas, etcétera, en ayuntamientos sobre gestión de residuos, que lógicamente están ya sesgadas. Si acudes a una charla para que te hablen y te cuenten, pues tienes una concienciación interesante. Hay otros sitios como los centros de mayores en los que acude gente porque es una actividad también programada y participan en casi todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, intervenciones en empresas y datos concretos. Los estudios que tenemos principalmente de los scrap, pues los que llevan más tiempo haciéndolo, pues Ecoembes, Ecovidrio, sectores así muy concretos, digamos que nos dicen también cuál es el perfil y el nivel de usabilidad de los contenedores. Lo que decimos muchos de forma incorrecta, que decimos yo reciclo, cuando en realidad yo deposito en un contenedor o yo separo para participar en un proceso de reciclaje. Pero bueno, las personas que reciclan, quién recicla más, cuáles son los perfiles, y unos datos que obtuvimos que nos pareció muy interesante. En televisión, como sabéis ahora mismo, bueno, pues la gestión del dato es tremendamente importante, pero en general para tomar la decisión digamos, de ubicarse bien en una parrilla, tener un porcentaje alto de audiencia y que esto en las televisiones, sobre todo privadas, pues sirve para tener más, digamos, ubicarte, ganar a la competencia y tener más publicidad, dicho en grandes líneas. Pero cuando se cierra el programa hay mucha más información porque ahora mismo se ve la información en el momento, quién ve y el perfil que tiene, ¿no? Con distintas herramientas que hay. Bueno, cuando se cierra el programa, pues sabemos que tenemos tal porcentaje de audiencia y ya hasta mañana o hasta la semana siguiente a ver qué tal va. Y lo que hemos hecho ha sido pedir, en este caso en un programa en el que intervenía durante 2 años y medio en La Sexta,
esos datos y tratar de analizarlos. Y nos ha dado información muy, muy interesante. La primera, tirando ya con estos datos de la televisión y con todos ellos, los que voy a dar después. Lo que hemos descubierto es que en televisión, en general, cuando se tratan temas ambientales que tienen que ver con hay un problema, pongamos en nuestro caso, hay un problema sobre los residuos en general, ¿no? Hay una opción, una solución a todo ello, digamos que se le quita algo de dramatismo, no solamente decir miles de toneladas nos acumulan y no contar nada más. Cuando vemos que hay una opción, en este caso los procesos que tienen que ver con la economía circular, contado de forma que lo entendamos tú y yo, que lo podemos entender todos, y en los que se me pide que yo participe en ese proceso, la audiencia sube entre 1 punto y 1,5 puntos y además permanece estable. Esto es fantástico porque para las televisiones, porque no se te va la competencia. Pensad en nuestros programas que compiten, sobre todo estos tipo magazine, tipo Ana Rosa Quintana, todos estos, que hay una pelea de continuo, ¿no? Bueno, pues si aumenta 1,5 puntos y permanece, esto es oro puro para las televisiones. Y si analizamos más, lo que vemos es que el perfil, teniendo en cuenta que gente de menos de 30, 35 años no suele ver nunca la televisión en directo, la convencional, sino que ve series, películas, etcétera, y ocasionalmente en programas de última hora, como puede ser La Revuelta, que ha incorporado a gente joven que antes no había o no veían la televisión en ese momento, pues quitando eso vemos que aumenta la atención y el interés con este enfoque a medida que va aumentando la edad. Mucho más. Cuanto más mayores, más interés. Y un 60% mujeres y un 40% hombres. Nos va dando ya una pequeña acercamiento a la foto de cómo somos. Si juntamos, decía, de forma empírica todos los estudios que ya hay, nos dan unos datos que yo os diría que nos quedáramos con ellos. Pero a grosso modo, de cada 200 personas, añadiría estos estudios unos que son muy buenos y os recomiendo, que son los que hacen la banca en general, en los que publican anualmente y tienen sobre todo un historial muy grande en el que vemos que también cuáles son los hábitos de conducta y ciudadanos en general y en los que siempre se reflejan este tipo de cuestiones ambientales y de participación del ciudadano. Viendo todo ello, podríamos decir, si cogiéramos un grupo de 200 personas digamos, heterogéneas de toda España, un conjunto de 200 personas, aproximadamente hay una persona, es el 0,5%, que podemos poner el nombre que queramos, pero es esa persona hiperecologista, superecologista, que toma las decisiones, todas las de su vida, de compra, de movilidad, de consumo, de comida, de acción, las toma en función de criterios medioambientales, de criterios ecológicos. Es uno de cada 200. Y yo creo que tenemos todos en mente pues alguna persona que conocemos con ese perfil, más o menos. Unas 4 personas de los 200 son personas que tienen también un gran enfoque en ello, digamos, no son tan el 100% de todo lo que hacen, pero que una parte muy importante de su vida, de su toma de decisiones, también lo hacen. Digamos, no son súper ecologistas, sino podemos decir de forma llana, quizás ecologistas, ¿no? En cuanto a su mentalidad. Tienen una cualidad que a mí me encanta, y más en los tiempos que corren, y es que se leen incluso los programas electorales para tomar decisiones de voto en función de cuestiones ambientales. Ya el hecho de leerse los programas electorales me parece ya fantástico, y digo en estos tiempos que corren, pero es lo correcto, evidentemente, ¿no? Y el resto, ¿qué somos? Si hemos quitado uno, hemos quitado 4, los 195 restantes, ¿qué somos? Bueno, pues ese es el núcleo a analizar. Si cogemos del total, digamos, hemos cogido los más, los casi, y el resto somos gente que tenemos buenas intenciones, pero que no es lo prioritario o no es lo que de continuo nos ayuda a tomar decisiones en la vida. Si cogemos de todo ese total, y todos los estudios nos dicen aproximadamente la misma cifra, hay un 80% de personas que están concienciadas en materia ambiental y que hacen algo. Cuando se les pregunta qué haces, la inmensa mayoría nos dice yo reciclo. Es como el gran referente. De hecho, incluso cuando se habla de ¿y qué es lo que reciclas?, se habla de depositar en los contenedores pues los habituales, los de vidrio, los de contenedor amarillo, los de envases, el de resto, con más dificultad ahora mismo el orgánico, porque en todos ellos hay una complejidad y sobre todo han sido más tardíos. Nadie menciona, por ejemplo, cuando lleva ropa al contenedor de ropa, de los que podemos tener ubicados en instituciones o en la ciudad. Y fijaros el término,
yo tiro los residuos o yo deposito, que esto es muy raro, generalmente es yo tiro o yo llevo el vidrio, y en el contenedor es yo llevo la ropa al contenedor. No hay una visión en general de sostenibilidad de ellos, sino de reuso y con un fin social. Y muchas veces por vaciar el armario, que es lo que nos pasará ahora con la ropa de invierno, ahora que cambie ya la temperatura. Pero hay un nivel de conciencia del 80%, 8 de cada 10 personas tienen ese nivel y no hacemos cosas. Con errores, muchos. Nos basamos en información que hemos escuchado y que a veces la tenemos cogida con pinzas, pero creemos que está bien, sí. ¿Dónde hemos incrementado en los últimos años en esa acción? Pues en la separación en contenedores, como os planteaba, en el consumo energético, porque ya hay un montón de medidas, hay un montón de acciones y sobre todo hay mucha información sobre ello. Es muy habitual, como es lógico, haber sustituido las lámparas de menos consumo por las que teníamos de más consumo, medidas de este tipo y racionalizar ese consumo. Entonces tenemos ese 80%. ¿Quiere esto decir que el 20% restante pasa de todo? No. El 20% restante, si lo analizamos a su vez, de ese 20, un 15 son personas que le podemos titular como no me da la vida. Personas que saben que las cuestiones ambientales son importantes, tienen una cierta conciencia, no lo rechazan, pero que por la complejidad de su vida, porque tienen hijos, son jóvenes, los dos están trabajando, por poner un perfil, o porque se complican mucho la vida, consideran que esto no es tan prioritario y que no me da la vida para ello. Es el mismo perfil más o menos de personas que se apuntan a un gimnasio y luego no van, o que son conscientes que hay que hacer deporte, aunque no lo hacen, o que hay que tener una alimentación sana, pero que al mediodía le pilla atropellado el tema y come cualquier guarrería. Saben que hay que hacerlo, pero no lo hacen con esa justificación. Y solo el 5% son lo que podríamos llamar los negacionistas o los cuñados. Esas personas que, teniendo información sesgada, lo que han tomado es la decisión de no participar en nada de ello, por cuestiones o bien ideológicas o bien por cuestiones actitudinales. Es el perfil de gente que podríamos decir que sabe más que cualquiera y sabe de todo. Bueno, pues ahí tenemos esa información. Ha aumentado, por ir así, ya me quedan las últimas pinceladas, ha aumentado lo que sería la explicación de las cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que sin tener toda la información sobre qué es el cambio climático, cómo nos está afectando, su respuesta es, bueno, no hay más que verlo, porque ahora lo tenemos cercano. Hace años teníamos un nivel de concienciación casi por solidaridad. Hablábamos del oso polar, del derretimiento de los casquetes y de cuestiones que nos pillaban más lejanas. Requería mayor información. Hoy tenemos concienciación porque lo vemos. Yo no sabría explicarlo, pero en verano hay unas olas de calor muy altas, se alarga el verano, los pájaros les vemos medio tontos, hay menos insectos. Lo que yo veo en la cercanía ya lo estoy percibiendo, con lo cual cualquier persona que en otro momento no era un tema prioritario porque le pillaba lejos, ya sabe que algo ocurre y que algo hay y que no hay más que verlo. Eso es otro, la cercanía nos va dando una mayor implicación en todo ello. Si vemos que hay una acumulación de residuos, yo intento colaborar en todo ello. Esto sería también muy importante. Y si ya finalizamos con la parte que tiene que ver con el estudio que se ha hecho, yo creo que es acertado, entre otras cosas, porque da respuestas a personas que tienen o tenemos inquietud, pero que no sabemos exactamente qué hacer. Y como cada vez van apareciendo nuevos residuos, porque recordad que muchas veces se dice eso de yo recuerdo cuando de pequeño yo iba a la lechería, yo tengo ya una edad, ¿no? Mi madre me mandaba a la lechería y que me daban un casco, era de vidrio. Aquí mezclamos todo, nos mezclamos incluso psicológicamente, yo lo recuerdo, pero era un rollo que con 14 años me mandara a ir a por los envases o a traerlos, ¿no? Pero hoy tenemos una variedad de envases tan grande que antes no existían. Los tiempos han cambiado mucho. Entonces, cuestiones muy concretas. Estoy concienciado. ¿Qué hago con las cápsulas de café? Bueno, pues tener esa información, que yo lo busco y que tengo una información seria y cercana, fácil de encontrar, y que si no aparece en esa información municipal puedo preguntar y me tienen o me deben responder o tengo una vía para responder, ayuda mucho. Digo, ¿eso qué hago con ello? Un perfume va al de vidrio, ¿dónde va? La diferencia entre vidrio y cristal, en el orgánico, ¿qué es lo que he hecho exactamente? ¿Qué hago con un pañal? Bueno, tenemos un montón de nuevos residuos en los que yo no tengo la enciclopedia ilustrada del residuo metida en la cabeza. Con lo cual, esta herramienta desde el propio ayuntamiento creo que es tremendamente necesaria y que debe facilitar esa información. Pero no debe ser una herramienta, si me permitís,
a los compañeros de ACA, que queda ahí aislada, sino que tiene que interactuar con la acción del propio ayuntamiento. Tiene que informar de qué es lo que yo puedo tener, porque al final es una cuestión de credibilidad. Y un último dato, el temor que todos hemos tenido con la tasa de basuras, en la que hemos escuchado a mucha gente que decía, pues si hay que pagar, yo ya no reciclo, porque para eso ya pago, ¿no? Bueno, la realidad es que desde que se aplica en los ayuntamientos, que lleva tiempo aplicándose, no han variado prácticamente nada en absoluto, sino por otro tipo de indicadores, no ha variado el porcentaje de utilización de los contenedores. Y esto también nos da otra explicación. A veces nos desahogamos mucho más hablando, pero luego hay hábitos que están ya metidos en nuestra cultura y que no cambiamos. Y puestos a hablar de los residuos que tenemos más metidos en nuestra cultura, que tienen que ver sobre todo con el tiempo que llevamos utilizándolo. Por supuesto, el vidrio es el que más tiempo llevaba y en el que nos cuesta mucho más mal usar o mal depositar el vidrio en otro contenedor, aunque nos equivocamos todavía entre vidrio y cristal. El cartón y papel prácticamente igual. En este caso, los envases vamos recogiendo bien, bastante bien, con esa dificultad de los nuevos envases que pueden surgir, el corcho blanco que decíamos, el polispam, etcétera. Y finalmente el orgánico, que es ahora mismo el más complejo que tenemos. Y algo que es muy demandada la información, y esto también digo, al menos en esos entornos en los que podemos ver, que es la utilización correcta y la facilidad de utilizar los puntos limpios. Cuando tengo dudas, voy al punto limpio con esas cosas raras que puedo tener. He hecho una limpieza en mi casa y ya los DVDs no les tengo. ¿Dónde los llevo y cómo los llevo? Bueno, pues saber que hay un punto limpio donde hay una persona que te va a informar correctamente, está muy demandado, bien utilizado y se percibe esa comunicación directa con el ayuntamiento. He intentado ir rápido, pero he creado esas pinceladas que creo que nos pueden ser de utilidad. Gracias, Sergio. Bueno, y a todos. Gracias, Miguel. Te has portado genial. 15 minutos, vamos, bien, clavados. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, por tus palabras y bueno, por tu recomendación y consejos que como siempre son acertados. Teníamos también ya por aquí a Javier Benaya. ¿Estás por ahí? Sí. Bueno, le agradecemos muchísimo a Javier también que esté con nosotros. Hemos coincidido ya con las compañeras de ACA en alguna jornada. Y bueno, Javier es catedrático de ecología en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, yo creo que la mayoría lo conocéis, ¿no? Por supuesto, una eminencia. Y bueno, sí que nos va a hablar un poco de también su especialidad de educación ambiental, ¿no? Bueno, con el título bueno, cuando la educación hace posible la sostenibilidad, lecciones desde la gestión de residuos. Pues Javier, cuando quieras, no sé si tienes presentación. No, yo creo que voy a hacer como Miguel. Creo que es más Muy ágil bien, pues como en dar las como pinceladas tú en tan quieras. poco tiempo de lo que queremos transmitir. Y yo un poco conectando con la presentación, claro, yo tengo el doble gorro, he sido un profesor atípico en el sentido que siempre me ha gustado estar implicado en la gestión y no solamente contar a mis alumnos lo que se tiene que hacer o escribir libros o artículos sobre lo que tiene que hacer, sino que me he puesto a hacerlo y de alguna forma de ese hacerlo he aprendido y eso son de alguna forma las lecciones o las ideas que os voy a transmitir. Y desde mis dos cargos de gestión, yo estuve 8 años de vicerrector de la Universidad Autónoma de Madrid, una universidad un campus de unos 35.000 personas, es decir, un campus que tiene una gestión importante, del 2002 al 2009. Y luego, de 2015 a 2022 o 21, he estado de concejal aquí de un ayuntamiento de 10.000 habitantes en Madrid, ¿no? Entonces, claro, lo que os voy a contar es lo que he aprendido en la gestión de residuos, de toda esta experiencia desde la gestión, ¿no? Y sobre todo para los que os tenéis que enfrentar a esta tarea. La primera idea importante que siempre me gusta decir es de que para obtener buenos resultados hay que tener los dos componentes importantes que tiene una medicina cuando te la recetan. Y es la píldora y el prospecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú vas al médico con una enfermedad,
te dicen, bueno, para curarte tienes que tomar tal medicina, tal pastilla. Pero luego, cuando te compras la medicina o el mismo médico te cuenta cómo la tienes que tomar. Es decir, hay una parte en la cual tiene un componente educativo, la píldora sería la parte técnica, la parte ejecutiva para poder resolver el problema, pero luego está la parte educativa y es cómo tomo esa píldora. Es decir, la tomo 2 veces al día, en qué horas, en qué momentos. Si no me dan la píldora y me dan el prospecto de cómo me tengo que curar, no sirve de nada el que me den muy buena educación si no me dan la parte técnica. Si me dan la píldora y no me dicen cómo tomarla, con mucha probabilidad la voy a tomar mal y o no me hace nada o me va a hacer daño. Con lo cual, con esto os quiero decir que en todo lo que he estado haciendo en gestión de residuos, el éxito es en mezclar y en complementar estas dos acciones. Y os voy a empezar poniendo un ejemplo de mi primera época en la Universidad Autónoma de Madrid. En la Universidad Autónoma de Madrid empezamos como uno de nuestros objetivos a intentar gestionar bien el papel. De hecho, en aquel momento se hacían 3 millones de fotocopias al año, es decir, unas 1000 fotocopias por cada alumno al año, de que era una burrada. Y en poco más de 2 años lo bajamos a 1 millón y luego a 500.000, ¿no? Pero sobre todo, paralelamente, lo que hicimos fue instalar contenedores para recoger el papel, es decir, que el papel no fuera a los contenedores genéricos y que pues fue una de las primeras universidades que empezamos ya a principios del 2000 a recoger el papel separado teniendo contenedores por todas las facultades. Claro, es decir, eso parece muy sencillo y parece también muy sencillo el que la gente se implique a echar el papel. Pero cuando tú empiezas a analizar, ves de que no está funcionando. Y no está funcionando no porque los profesores y alumnos no participen, sino que había un elemento clave que no estaba participando. Aquí os podría preguntar, ¿cuál creéis que era ese elemento clave? Pues las señoras de la limpieza. Las señoras de la limpieza tenían la percepción de que pesaba mucho, que las papeleras de papel pesaban mucho y que ellas no las podían mover. Entonces, tuvimos que tener una reunión con ellas cuando vimos que esto no estaba funcionando, identificamos el problema. Claro, intentamos convencerla que la basura que llevan es la misma que llevaban antes. Pero ellas, como decían que se acumulaba mucho, que ellas no podían llevarlo. Entonces tuvimos que hablar con la empresa de limpieza y la empresa de limpieza tuvo que poner un hombre, en este caso, una cuestión de eso, que todos los viernes era el cargado de recoger los contenedores de papel. Ahora ya no hace falta. Es decir, bastantes años después, ahora ya no hay un hombre que se dedique a recoger el papel de por llevar, las propias señoras de la limpieza lo hacen. Pero que veáis de que si nosotros no identificamos de que hay un problema educativo o de sensibilización o de implicación con las señoras de la limpieza, el proyecto no funciona, porque uno de los elementos claves no funcionaba. Ahora me paso al trabajo en el ayuntamiento. Cuando yo entré, el ayuntamiento llevaba 7.000 toneladas de residuos a Colmenar, oye, al basurero, que ahora no me sale el término del este. Y ahora mismo, es decir, 10 años después, estamos llevando 3.000, de 7.000 a 3.400 toneladas, la mitad. Si además consideramos que ya estamos separando entre vidrio, papel y envases alrededor de un 10-15%, ahora mismo probablemente somos, no sé si el único o de los pocos ayuntamientos de todo Madrid que ya estamos cumpliendo la directiva europea de que menos del nuestro 40% de nuestros residuos van a vertedero. La palabra vertedero que no me salía. Entonces, ¿cómo lo hemos conseguido? Claro, es decir, esto nos ha costado 10 años. Otras lecciones aprendidas. Cuando tú apuestas por estrategias educativas, tienen que ser a largo plazo.
Tú no puedes plantearte de que dices, yo quiero resolver los problemas de los residuos en un año. Porque la parte tú puedes poner muy buena tecnología, puedes poner muy buenos equipos o muy buena empresa a nivel de poner muchos contenedores de orgánica, pero si no hay un buen componente educativo, todo eso no te va a servir de nada. Y eso es lento. Y eso es lo que voy a intentar explicaros qué hemos hecho para poder tener este éxito, ¿no? Os voy a empezar a contar un poco con el compostaje. Claro, cuando nosotros empezamos con la orgánica, claro, empezamos también en el 2015, es decir, hace 11 años. Empezamos primero por el compostaje domiciliario, es decir, lo que queríamos era animar a que la gente hiciera el compost en su casa, porque somos un municipio que más del 60% son viviendas unifamiliares con jardín. Tener compostadoras es muy sencillo. ¿Qué hicimos? Primero, comprábamos las compostadoras, aproximadamente costaban unos 100 euros, nosotros en el mercado, nosotros al comprar muchas lo conseguíamos a unos 70, 80 euros, conseguíamos una rebaja importante y a los vecinos se las dejamos a 25 euros, porque era importante que ellos pagaran algo como señal. El, pero además, no solamente le hacíamos que pagaran, que el día que iban a recoger la compostadora, iban un sábado y tenían que participar en un curso de unas 2, 3 horas. Y en ese curso se les contaba cómo usar la compostadora. Es decir, cuáles son los problemas que se podían encontrar, dónde tenían que instalarla. Se les daba un cursillo de introducción a la compostadora. Y además se les daba el contacto de una persona que durante un teléfono y un mail para que cualquier problema que tuvieran en la gestión de la computadora en su casa pudieran consultarlo con una persona. ¿Veis? Les damos la herramienta, la píldora, la parte técnica, que es la compostadora, y le damos la parte educativa, ese curso intensivo, y luego la persona que les va resolviendo el problema. Claro, al principio, pues llegamos a 60 familias. Siempre son los convencidos. Yo siempre digo que hay como un 10% de personas incondicionales e inconvencidas de estas políticas y luego tenemos otro 10-15% de personas interesadas que hay que animarlas. Llegamos a un 25%, nos queda otro 75%, que es un poquito más complicado llegar a ellos, pero ahora os cuento, ¿no? ¿Cuál fue el siguiente paso? Claro, como queríamos llegar a más gente, el siguiente paso fue aplicar una reducción en la tasa de basuras. No de ahora, es decir, eso lo aplicamos ya en el 2017. Es decir, que hace 9 años ya nosotros aplicábamos una reducción en la tasa de basura a aquellos que tenían compostadora doméstica. Claro, eso fue creciendo, se fue animando más gente, ya se lo decían unos vecinos a otros. Impulsamos crear un huerto urbano. Y en ese huerto urbano se instalaron unas compostadoras para generar ahí la orgánica para usarla en el huerto, con lo cual también había una serie de vecinos que se recogían la orgánica puerta a puerta para usar estas compostadoras comunitarias para el huerto. Bueno, hemos ido dando pasitos. Lo que nos ha supuesto es de que esos 60 ahora mismo son 600 familias las que participan en el compostaje comunitario de unos 5.000 viviendas. Es decir, que estamos ya por encima del 10%, bueno, 5.000 viviendas que no están habitadas todas. Realmente serían unas 3.000 viviendas las que están habitadas todo el año, con lo que estaríamos casi en un 20% de la población que ya está participando en este programa. Pero ahora hemos dado un paso más, es decir, hemos empezado con grandes productores. Empezamos primero con los colegios, hemos empezado ahora con los restaurantes
Y vamos a dar el paso de también con residencias de tercera edad, que tenemos grandes residencias. ¿Veis? Hemos ido dando pasitos para que de una forma progresiva y educativa vayamos incorporando un poquito a esta gente a más gente en todo este proceso, ¿no? Pero hay más, es decir, una de las cuestiones claves que hemos tenido nosotros para reducir esas 7.000 a esas 3.000 toneladas ha sido el residuo de poda. El residuo de poda en un municipio que hay muchas zonas verdes y que todo el mundo tiene jardines es muy grande. Toda esa poda iba a vertedero. Es decir, esas 3.000 toneladas iban al vertedero. Conseguimos instalar unos recintos de poda y un punto limpio especializado de poda en dos zonas del municipio. Uno se abre por la mañana y otro se abre por la tarde, para que toda la gente, sobre todo las empresas de jardinería, que antes, si las llevan al vertedero, tenían que pagar y muchas veces lo tiraban por cualquier sitio, puedan llevar esos puntos limpios. Que hemos conseguido que, por una parte, claro, los llevan a los puntos limpios de forma gratuita, pero les exigimos que la poda vaya limpia. Hemos conseguido estar recogiendo 2.000, reducir 1.000 toneladas que nos traían de otros municipios, y estamos recogiendo 2.000 toneladas limpias que ahora mismo se trituran y se dedican a compost o a pellets. Es decir, hemos conseguido que una gran cantidad de nuestros residuos tengan una salida importante, ¿no? Otra de las medidas importantes que hemos incorporado, claro, los voluminosos, es una pena porque mucha gente pues al final se cansa de muebles o de cosas que tienen un doble uso y lo tira. Lo que hemos llegado a un acuerdo es con el servicio de recogida de voluminosos, que lo suelen hacer los miércoles, es de que compramos un contenedor marítimo y el servicio de recogida de los miedos, cuando ve que un mueble o algo que se va a tirar tiene un doble uso, le hace una foto y lo sube a una página de Soto Reutiliza, de tal forma que y lo deja en ese contenedor marítimo. Cualquier persona que le interesa entra a la página web, lo reserva y pasa a recogerlo. De esa forma estamos consiguiendo que la cantidad de enseres voluminosos que antes se llamaban vertederos se haya reducido de una forma considerable, porque estamos dando un doble uso. Y las fotos que se suben no duran casi nada. Alguna cosa que es menos atractiva, pero realmente suelen desaparecer de forma muy, muy importante, ¿no? Por acabar, dos pinceladas más y respetar el tiempo. Uno de nuestros grandes éxitos en todo el tema de la gestión de residuos es tener una respuesta rápida a cualquier incidencia. Y esa incidencia es animar a que los ciudadanos se conviertan en delatores de las malas prácticas. Claro, esto yo del delatores, pero es que tienes a toda la población que son elementos participantes para detectar algo que se está haciendo mal. Y esto, como lo hacemos, es de que todos los vecinos del municipio tienen el teléfono de la alcaldesa, tienen su WhatsApp. Entonces, en cuanto ven algo que está mal, les ponen un WhatsApp a la alcaldesa y la alcaldesa inmediatamente se lo envía al concejal respectivo o directamente a la empresa de servicios. Y entonces, claro, pues se dan las circunstancias de que una señora sale a la compra, ve que hay una cagada de perro en la entrada de su casa y le manda un WhatsApp a la alcaldesa, y cuando vuelve, la caca de perro ha desaparecido. Y entonces se queda alucinada de que se haya conseguido responder con esas velocidades a casuísticas de este tipo, ¿no? Esto es información. Es decir, otro de los elementos clave es de que toda la política de gestión de residuos está en un boletín municipal que se buzonea cada cierto tiempo a todos los vecinos del municipio. Es decir, todos los vecinos del municipio tienen ese boletín en el cual se cuenta todas estas medidas para que puedan tener conocimiento, y aún así se tiene en la página web y se hacen campañas repetitivas en los boletines. Se saca un boletín bimensual que también se buzonea, se vuelve a recordar todas estas actuaciones. Y en resumen, es decir,
transmitiros la idea de que se pueden conseguir muy buenos resultados a largo plazo si sumamos la parte de gestión técnica, es decir, tener un equipo que pueda responder de forma inmediata a estas denuncias que son puntuales, eso es técnica, eso es la píldora, y con componentes de información de captar dónde está habiendo fallos concretos. Hay un contenedor que está lleno de vidrio, pues nos permiten avisar para que Ecovidrio venga a recoger el vidrio. El que hay un contenedor de ropa o de basura que está desbordado, todo eso le llega inmediatamente a la alcaldesa, y eso permite disparar enseguida la respuesta. Claro, eso en un municipio mediano como puede ser Soto, de 10.000 habitantes, puede hacerse. En otro, a lo mejor no es la alcaldesa y es otro teléfono de otra entidad, pero os cuento que la experiencia ha sido muy positiva, y yo creo que es un modelo que creo que podemos poner que de muy buen ejemplo de la gestión que se ha llevado a cabo. Aquí lo dejo para respetar también mis 15 minutitos y no pasarme. Gracias. Genial, genial, Javier. Muy bien. Pues gracias por compartir tu experiencia y bueno, ¿no? Y poniendo tanto Miguel como Javier un poco el punto en el ciudadano, ¿no? El punto clave en el ciudadano, por supuesto. Bueno, pues pasamos a nuestra compañera Arantzazu Fernández, que bueno, ella es experta en economía circular y política europea de residuos en Trasate, y bueno, nos va a hablar un poquito, ¿no? Ya más de legislación. A ver, algo a lo mejor un poco más, pero seguramente que lo hace genial. Bueno, Arantxa, cuando quieras, tú compartes pantalla, ¿no? Tienes presentación. Sí, yo sí voy a compartir presentación. Buenos días a todas y a todos. Y sí, yo creo que voy a dar un salto un poco cualitativo porque tanto Javier como Miguel, pues es verdad que habéis acercado mucho, ¿no? Lo que es la gestión de los residuos del día a día, y yo creo que a lo mejor lo que quiero es trasladaros que el ámbito europeo, que nos queda como muy, muy, muy lejos, en realidad es clave para nuestro día a día, aunque no lo parezca. Y bueno, pues es importante que lo conozcamos y también se lo transmitamos a la ciudadanía y se haga partícipe, ¿no? De lo que pasa en Bruselas, porque somos parte de ello. Os comparto la presentación. Me comentáis si efectivamente lo veis bien. Estupendo. Vale. Pues nada, voy un segundito a buscarla donde la tengo yo ahora. A ver vale. Vale, pues vamos a hacer voy a ceñirme a estos 15 minutos y hacer un paseo un poco de dónde venimos y intentar deciros a dónde vamos, ¿vale? Desde el Pacto Verde Europeo, que habréis oído hablar, que fue de 2019 a 2024, y en el que estamos ahora mismo, que es la Agenda Estratégica. Y os voy a dejar apuntados cuál es el marco legislativo actual, en el que los últimos 5 años han sido absolutamente una carrera contra el reloj para ejecutarlo, y ahora he hecho un pequeño análisis para esta jornada de cuáles son los retos y oportunidades. Como veis, pues el Pacto Verde Europeo partía de dos focos, que era uno el planeta y otro la ciudadanía. Pues este lenguaje en el que siempre se ha tratado de hablar muy en línea con los valores europeos de derechos humanos, derechos al medio ambiente, una justicia generacional y por supuesto, la emergencia climática, de tomar medidas para que pudiéramos adaptarnos al cambio climático. Había como 4 grandes objetivos en esta política, que era el tema de la neutralidad climática para 2050, la biodiversidad, justicia en la transición tanto digital como ambiental, y la contaminación cero. Y diréis, bueno, ¿y aquí dónde nos situamos, no?
bueno, pues al final lo que intenta o intentaba, ¿no?, este Pacto Verde Europeo era darle un empujón, ¿no?, a todas las políticas climáticas, pero que no solo tienen que ver con el clima, sino tienen que ver con el desarrollo de, bueno, pues de nuestro día a día, ¿no? Os he puesto en aquí pasábamos, ¿no?, bueno, pues a lo que es lo que ahora mismo estamos escuchando. Bueno, también tenemos que ver que ese Pacto Verde Europeo, acordaos que en 2022, bueno, en 2020 tenemos una pandemia, 2022 tenemos la guerra de Ucrania y todo, bueno, pues cómo nos vamos adaptando a ese nuevo contexto geopolítico que ya en 2024 con la nueva presidencia europea, que ya fue en 2025, ¿verdad? Pues la fiesta ha cambiado, ha cambiado muchísimo todo lo que estamos hablando ahora mismo. Está más en línea con lo que podéis estar escuchando, ¿no?, en cualquier telenoticia que veáis. Y he copiado exactamente lo que viene en la guía, bueno, no en la guía, ¿no?, de esa agenda estratégica que dice, y esto es tal cual, una Europa libre y democrática, fuerte y segura, próspera y competitiva. Y de ahí van a enlazar todas las políticas en las que ahora nos vemos un poco, bueno, pues abocados a proteger los valores europeos, a proteger nuestra seguridad y sobre todo hacer una Europa más competitiva ante un mundo pues más incierto, ¿no? Os he copiado también y os dejo cuál es la frase que hay en el propio, digamos, el disclaimer que hay en la política. Bueno, efectivamente, pues estamos en otro contexto geopolítico. Ahora parece que la geopolítica es lo único que hay, pero sin duda, bueno, pues tenemos que adaptarnos a los tiempos que vienen y Europa ha decidido ir en ese camino. ¿Y dónde se encuentran las políticas de economía circular? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Pues las políticas de economía circular que, como os digo, en los últimos 3-4 años ha habido un movimiento legislativo impresionante. ¿De dónde vienen? Pues en el Pacto Verde Europeo la agenda era para transformar, ¿no?, la economía de la Unión Europea en circular. De ahí conectaba con la estrategia industrial, cuyos objetivos prácticamente eran lo que es la neutralidad climática para 2050 y la contaminación cero. Y de ahí entroncaba con el plan de acción de 2020 para la economía circular. Y de ese plan de acción de economía circular es de donde se han derivado todas las legislaciones que ahora mismo ya están aprobadas, pero se está con plazos que van de aquí a 2030, con mucha legislación secundaria que todavía la Unión Europea tiene que desarrollar. En las siguientes diapositivas os lo mencionaré. ¿Qué pasa? Que dentro de la agenda estratégica, las políticas de economía circular han sobrevivido. Quiero decir, hay un paquete de medidas para bajar la burocracia en la Unión Europea y hay un paquete de medidas en que algunas de las legislaciones, digamos, se han dejado un poco en stand-by, digamos, como un reto todavía para ver qué pasa a nivel geopolítico y estratégico. Pero el plan, todas las políticas de economía circular, de momento están vigentes y están muy vigentes. ¿Por qué? Y esto es lo que quiero trasladaros. Al final, el plan de acción de economía circular buscaba medidas para intervenir en todo el ciclo de vida de los productos, fomentaba el consumo sostenible y responsable y garantizaba, bueno, pues que hubiera al final menos residuos, ¿no?
sobre todo en temas de electrónica, el reglamento de RAES, baterías, envases, plásticos, textiles, construcción y alimentación. Ahora, esta legislación la hemos reencuadrado en esta agenda estratégica y es tan importante ahora mismo porque es una herramienta clave para la competitividad industrial y para la seguridad. Con esto, ¿qué os quiero decir? Pues al final, las políticas de economía circular se apuesta por ellas porque es una medida de protegernos, ¿vale? Es una medida de autonomía, es una medida de resiliencia industrial y es una manera de avanzar un poco en línea con nuestros valores europeos a un modelo menos dependiente de recursos externos a la Unión Europea, como puede ser China, pero ahora claramente se está viendo con toda la potencia que se ha instalado, por ejemplo, en renovables, cómo eso nos hace menos dependientes del petróleo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en el tema de residuos, al final hay que verlo desde una perspectiva muy estratégica y es las materias primas secundarias. Es decir, que la Unión Europea lo que está intentando con todas estas políticas es que recirculemos esos residuos que efectivamente tienen componentes muy valiosos, ya sea desde el plástico, ya sea desde el textil, etcétera, y se pueda recuperar y se puedan reutilizar como materias primas secundarias y estratégicas. Os voy a poner a continuación cuáles son el marco legislativo europeo que se ha estado desarrollando. Voy a pasar muy por encima del reglamento de pilas y baterías, pero al fin y al cabo este reglamento lo que buscaba, que se aprobó en 2023, fue el primero y es el que ha sentado un poco las bases, ¿vale? Jurídicamente para el resto, es sobre la gestión de materiales críticos que están dentro de las baterías y la recuperación durante todo su ciclo de vida. La siguiente, que esta sí que la vamos a ver con un pelín más de detenimiento, sería el reglamento de ecodiseño. Este reglamento lo que pretende es rediseñar los productos desde el origen. Es decir, que se piensen desde el origen cómo se va a reciclar ese producto. Y lo primero que va a haber este año es legislación secundaria. Perdonad que hablo siempre de legislación secundaria, pero digamos que en estos reglamentos, que son de intervención directa, se han dejado muchas cosas por desarrollar, ¿vale? Se han dejado muchas cosas porque tiene que haber todavía un debate interno dentro de todos los países para ver cómo se ponen en funcionamiento de forma más eficaz dentro de la Unión. Como os decía, el ecodiseño es para rediseñar esos productos desde el inicio y se va a empezar con textil y con zapatos. La siguiente, que no voy a entrar, pero que me parecía muy interesante, es la directiva de reparabilidad, que al final es el derecho de las personas a reparar. Como vemos, ese Pacto Verde Europeo entra mucho en cuáles son los derechos de los ciudadanos y este era un derecho de los ciudadanos que cada vez se estaba vulnerando más y al final lo que pretende es alargar la vida útil de los bienes, sobre todo lo que son teléfonos, lavadoras, bueno, cuestiones tecnológicas que se estaban viendo, bueno, pues en claro, o sea, al final te comprabas un móvil y no puedes cambiarle la batería, pues eso dificulta la reparabilidad. Sí que vamos a entrar, os quería mencionar el reglamento de envases y residuos de envases, que para mí creo que es el que más va a afectar al ámbito local. Y por último, la revisión de la Directiva Marco de Residuos, que en realidad es la última, digamos, que se ha podido aprobar en septiembre de 2025, pero es la que da el marco de la gestión de los residuos y en la que se basa nuestra legislación 7/2022.
Sí que os quería mencionar, que no lo he dejado aquí apuntado, pero que es importante también que ha entrado en vigor el Reglamento de Traslado de Residuos, que es el 2024-1157, y ese reglamento de traslados son traslados transfronterizos, no son lo que ya desde los ayuntamientos hacéis con los traslados entre comunidades o del ayuntamiento a las mancomunidades, etcétera, cómo se gestiona en cada comunidad autónoma, que es diferente. Pero sí quería trasladaros que desde el 21 de mayo de 2026 entra en vigor este reglamento y ya los traslados se van a tener que hacer a través de interfaces de sistemas electrónicos 100% en los que se pretende que la trazabilidad sea absolutamente importante para que no haya, bueno, pues traslados disuasorios o que no sean legales, ¿no? Bueno, rápidamente, que sé que voy mal de tiempo, Sergio. Bueno, tenemos aquí he hecho un muy breve, unas pinceladas que os quería dar sobre el reglamento de ecodiseños y cómo puede afectar a los ayuntamientos. El primer impacto que podemos identificar es el cambio en la composición y el volumen de los residuos que se van a gestionar. Es verdad que es un cambio que se va a dar a medio plazo. Los plazos son a 31 de diciembre de 2030, o sea que todavía hay tiempo, pero esto, ¿cómo va a afectar a los ayuntamientos? Pues si los productos son más duraderos, son más reparables y son más reciclables, se espera que al final lleguen en mejor condiciones, digamos, a los flujos de residuos y esos residuos que tengan que gestionar los ayuntamientos pues sean menos tóxicos, más fácilmente separables, con mayor contenido reciclado. Y al final se espera que las plantas de tratamiento, que al final son a los que llevamos nuestros residuos, es esperable pues, que sea mejor el tratamiento y, por tanto, puedan bajar los costes de tratamiento. Es esperable. No es, no es algo fijo, pero es algo que se espera. Y, por último, os quería hablar del pasaporte digital del producto, que es una herramienta de información que se va a testear y es obligatorio a partir de 2029. Y en este pasaporte digital de producto lo que hará es que a través de un código QR cada ciudadano pueda bueno, pues hacer el seguimiento tanto de la información del producto, de las características ambientales de ese producto, como muy importante para los municipios y en consonancia con lo que es el reglamento de envases, cada producto va a llevar la información de cómo gestionar al final de su vida útil ese producto. ¿Vale? Por último, os voy a hablar un poquito de la DMR, de la Directiva Marco de Residuos, en esta diapositiva. La Directiva Marco de Residuos ha trabajado sobre todo en dos ámbitos, que es el residuo alimentario y el residuo textil. Ambos van a tener un impacto en los ayuntamientos posiblemente. ¿Por qué? Porque tanto el objetivo 1, que es de reducción en la fabricación, quizá queda más lejos porque afecta sobre todo pues, bueno, a todo el sector de producción de alimentos, pero el objetivo de reducción del 30% de los residuos alimentarios es para la venta minorista, para el sector HoReCa y para los hogares. Y ahí, tanto la competencia de sensibilización, bueno, que los ayuntamientos tengan que promover esa reducción del 30% en la generación a través de la educación y la sensibilización y en la gestión local. Y en cuanto a textiles, se añade un régimen de responsabilidad ampliada del productor, por lo que cambia quién financiará la recogida. Es decir, ahora, por ejemplo, si tenéis Cáritas o tenéis Humana, pues esas empresas lo hacían porque en principio deberían sacar un beneficio de ello, cosa que, como a lo mejor sabéis, no es tan así, Pero a partir de ahora van a ser las empresas que ponen
esa ropa en el mercado las que tengan que pagar por reciclar la ropa, por recogerla y bueno, pues por darle un fin útil a esa ropa. Y bueno, vamos por último al reglamento de envases y residuos de envases, que aquí, como os digo, creo que es lo que más va a impactar. Por un lado, va a cambiar todo el etiquetado de envases, se va a armonizar a nivel europeo y no solo de los envases, sino de los contenedores municipales. Que no os dé miedo porque, en principio, bueno, a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, esto tiene que venir de la mano de una financiación por parte de quien pone ese envase en el mercado. Pero va a ser un reto, yo creo, a nivel de cómo comunicarlo a la población y que, bueno, pues que se habitúe al nuevo etiquetado que posiblemente se va a adaptar al modelo nórdico y no tanto al modelo nuestro. El segundo impacto que yo veo es la implantación del sistema de depósito y devolución, que ya venía contemplado en la Ley 7/2022, no nos debería asustar por ello, pero sí es verdad que bueno, pues hay que tenerlo en cuenta porque, uno, se va a redistribuir la fracción de envases y se va a sacar fuera del sistema de recogida domiciliaria municipal y, por tanto, creemos pues que va a haber que adaptar tanto la comunicación de quién y cómo se tiene que llevar esos envases a ese sistema de depósito y, por otro lado, la posibilidad de que haya un cambio en los contratos porque, de gestión de los residuos porque efectivamente se va a quitar parte de los envases que se llevan ahora por la gestión municipal, se va a hacer directamente por los sistemas de gestión. Como os decía, en el Pacto 3 hemos apuntado que se amplían los costes que cubre el sistema de responsabilidad ampliada del productor, entre ellos que es el etiquetado de los contenedores, así como la caracterización de los residuos municipales. Es decir, si en los residuos mezclados van envases, eso debería ir dentro de lo que está financiado por la responsabilidad ampliada del productor. Y por último, el impacto 4 es que quiero trasladaros que al final el artículo, o sea, el reglamento de envases da una vuelta de tuerca a lo que es la comunicación de los datos de cumplimiento de la comisión, por ejemplo, los datos de reciclaje, perdón. Bueno, pues los Estados miembros son los que tienen que reportar esta información, agregando los datos que al final vienen de los ayuntamientos. Esto es una cadena de información. De ahí la importancia de que comuniquemos no solo bien hacia el ciudadano, sino que comuniquemos bien hacia nuestras comunidades autónomas y de las comunidades autónomas al Estado y del Estado a la Comisión. Es decir, somos un engranaje más de los municipios y tenemos que, bueno, pues al final ser muy conscientes de que nuestro cumplimiento depende de ello. Y por último, os he dejado este apunte que es que al final el dato municipal bien gestionado, tanto hacia el ciudadano como ya nos han dicho Javier y Miguel, ¿no? Pero también hacia el sistema de responsabilidad ampliada del productor, al final es lo que nos va a dar bueno, pues esa contribución que nos tiene que dar los productores por el envase que gestionamos. Por eso es importante también que tengamos una granularidad de los datos buena y que podamos hacernos cargo perfectamente de esos datos, más allá de trasladarlo, por supuesto, al ciudadano, que al final es bueno, el que tiene que empezar esa política europea y en el que al final tenemos que dar cuentas de cómo gestionamos. Y nada más. Muchas gracias y gracias por vuestra paciencia. Gracias a ti, Arantxa. Bueno, pues vamos un poquito mal de tiempo, pero bueno, tenemos a José Luis
que bueno, tampoco él habla mucho, así que no creo que tarde, que se ajustaron los tiempos, seguro que bien. Bueno, José Luis de la Cruz es director de proyectos en la Fundación Economía Circular, ha sido compañero nuestro, mío personalmente, en Conama, y bueno, es un buen amigo y un referente, por supuesto. Y bueno, nos hablará un poco del desarrollo informativo de la economía circular en empresas españolas, ¿vale? Creo que tienes presentación, José Luis. Sí, A sí, ver si tengo funciona. que ponerlo y nada, simplemente sé que vamos tarde, pero creo que No lo te que preocupes, voy a José Luis, lo que contar, necesites. aunque es un salto, porque realmente lo que voy a contar es pasar de lo que es la información municipal a la información empresarial, pero como estamos dentro del ámbito de la economía circular, creo que es fundamental el ver esta parte empresarial, porque no solamente la economía circular es recoger residuos en los municipios, es una parte muy pequeñita. Entonces, si no hacemos circular la actividad y la producción empresarial, no estamos llegando a esta economía circular. Y para hacer circular esta funcionalidad y este sistema de las empresas, tienen que tener una transparencia y una información que a día de hoy es bastante opaca. Iba a decir translúcida, pero no, es opaca, ¿vale? No hay realmente información de lo que se genera dentro de las empresas y sobre todo, como veremos ahora, no hay una adaptación real a las exigencias de la directiva CSRD, y al fin y al cabo esto repercute también en lo que sería todo el desarrollo de la economía circular a nivel municipal. Damos ese salto, ¿no? Ese salto de ver ese desarrollo informativo de la economía circular en las empresas españolas. Y para ello voy a centrarme en dos estudios, dos ámbitos en los que hemos trabajado desde, bueno, otras también de mis labores, de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, otra asociación chiquitita en la que trabajo con gente que trabajábamos en su día en el Observatorio de la Sostenibilidad en España. Pues bien, lo que os decía, antes de comenzaros a ver cómo informan actualmente. Para ver cómo informan actualmente, me voy a basar en el análisis periódico que se realiza desde el Observatorio de la RSC, del cual tengo también el poder participar con ellos, en donde vemos que en el Observatorio de la RSC lo que se hace es ver cuál es el análisis de la sostenibilidad, pero es decir, el análisis de la información o de la transparencia informativa de las empresas del IBEX 35 en todos los ámbitos de la sostenibilidad, pero yo analizo lógicamente la parte ambiental. Y lo que vemos fundamentalmente es mucho compromiso y poca transparencia. Me explico. Si vamos a la primera parte, políticas por parte de las empresas, compromisos por parte de las empresas, ahí veis cómo esto ha evolucionado mucho, realmente. Antes lo que es temas de energía y cambio climático, desde hace ya muchos años, todos tienen su compromiso. Economía circular prácticamente no aparecía y empiezan a aparecían residuos, pero no economía circular. Y otra cosa significativa, que aunque no es el ámbito de la jornada, sí quiero transmitirlo, es cómo ha evolucionado también digamos, el compromiso con la biodiversidad, que antes no existía. Fruto quizá en parte de lo que comentó al principio también Roberto, de esos informes del Foro Económico Mundial, en el cual la biodiversidad ya es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta para el desarrollo de la economía mundial, uno de los principales impactos. Y sin embargo, curiosamente, donde apenas vemos compromiso es en el impacto en la salud humana de las actividades y productos que tienen las empresas. Con lo cual esto ya me va diciendo que, bueno, pues que, y perdonar la expresión quizá, que hay mucho de marketing y poco de efectividad en cuanto a las políticas. Vemos, lógicamente, o no lógicamente, vemos que una vez que existe el compromiso, ya empieza a bajar la información en cuanto a objetivos y metas, y vemos que objetivos y metas, por ejemplo, en los temas de economía circular, son excesivamente cualitativos, como residuos cero a X, alcanzar también en cambio climático, emisiones netas cero, es el más cuantitativo. Pero vemos que son objetivos demasiado cualitativos, no hay objetivos tangibles que pueda haber. Y luego ya cuando vemos lo que sería el cumplimiento de esos objetivos, baja más el porcentaje. Metiéndonos ya directamente en la parte de economía circular, una cuestión positiva
es cómo ha aumentado la información en cuanto a la cadena de proveedores. Claro, a mí no me vale de nada que me digas lo que ocurre al final de tubería si no tengo en cuenta la cadena de proveedores. Estoy hablando de economía circular. Por lo tanto, también tienes que ver la responsabilidad de cómo son los proveedores de los que te estás suministrando. Y aquí vemos que hay una evolución, ¿cierto? Una evolución. Lo que ocurre es que si bien es cierto que se informa que hay que se les requiere información ambiental a los proveedores, no hay transparencia en cuanto a cómo es esa información. Muchas veces dicen, se le pide que tengan sistema de gestión medioambiental ISO 14001. Y bueno, pues muy bien, pues como si les pides no me es suficiente, quiero saber más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vemos que si se hacen auditorías a proveedores de alto riesgo o se hace seguimiento y acompañamiento para acondicionar y adecuar a los proveedores que no cumplen a que cumplan determinados estándares ambientales, eso ya baja, eso ya estamos fundamentalmente en menos de un 50%. Incluso no se informa de aquellos contratos que cumplen requisitos ambientales, 34% de las empresas. Lo cual me dice que, bueno, falta, a ver, no quiero ser derrotista, quiero decir que hay margen de mejora, ¿vale? No quiero decir que, el mundo se hunde, no, por favor, que siempre nos acusan de eso. Quiero decir que las cosas están para mejorarse bastante. Por otro lado, en cuanto ya a las prácticas propias de la economía circular, ahí veis, niveles de cumplimiento muy alto, planes de residuos. Niveles de cumplimiento ya medios, plan de economía circular, empieza a aparecer los temas de ecodiseño y eficiencia en el uso de los materiales, pero luego tenemos una baja información o una baja transparencia en cuestiones como la huella ambiental o el análisis del ciclo de vida de sus productos, que sería lo ideal dentro de economía circular, ¿vale? Es lo que vemos. Y en definitiva, lo que nos hemos encontrando ahí es una brecha grande entre el compromiso y la medición técnica real de la huella. Compromiso teníamos prácticamente un 90%, huella un 6%. Por lo tanto, falta todavía cubrir eso. Eso en cuanto a una información que hacemos nosotros, y si vemos ya luego, como veis ahí en la gráfica, indicadores que volveré a decir ahora, tanto de microplásticos generados como microplásticos utilizados, porque vienen recogidos dentro de la directiva CSRD, bueno, de la directiva no, vienen recogidos dentro de las normas de información en sostenibilidad generadas a raíz de la directiva CSRD. Esos indicadores prácticamente no existen, nadie genera microplásticos y nadie utiliza microplásticos. Lo cual, bueno, pues me dice que no me lo creo mucho, sinceramente. A ver, que un banco me diga eso, que del IBEX 35 vale, pero hay otras empresas del IBEX 35 que tendrían que informar y no se informan. Por lo tanto, claro, lo siguiente que hicimos, y aquí viene el segundo estudio que hicimos, es qué información deberíamos recoger en materia de economía circular para poder ver si esto evoluciona. No tenemos pérdida, ya lo hemos dicho, lo que te recoge la CSRD, que directamente, aparte de decirte dónde tienes que informar, esa información en el artículo 29, directamente han generado esa norma específica de información en sostenibilidad sobre economía circular. Que, ojo, no es solamente que me recoja cuáles son, especificar esas metas de niveles de eficiencia, aumento de tasas de utilización, sino que existe todo un listado de cuestiones, perdonad que se vea muy pequeñito, pero lo he querido poner así para que veáis que son muchas preguntas que tienen que contestar las empresas en materia de economía circular. Y es simplemente ver todos esos ítems. Ítems que están relacionados con la información sobre entrada de recursos y la información sobre salida de recursos. Es decir, que lo que decía, la parte de proveedores es fundamental. No solamente me vale con esa parte de salida de recursos, esa parte de residuos. Tengo que ver esa parte de proveedores. ¿Cuáles son el peso total de productos y materiales técnicos y biológicos utilizados? ¿Vale? ¿Cuál es el peso de componentes secundarios reutilizados o reciclados? Toda esa información tiene que empezar a hacer. Pues bien, en vista de todo esto, desde ASIPS, y, en colaboración también con la Fundación Economía Circular, para el último informe de economía circular en España que publica la Fundación Cotec, hicimos un estudio exploratorio, que decíamos, vale, si estas son todas las preguntas que tienen que ver, vamos a ver cómo lo hacen las empresas. ¿Qué hicimos? Empresas que fundamentalmente estén ligadas a la economía circular. Por un lado,
ya tuvimos que bajar el listón, lo cual, bueno, pues no nos vino mal para poder alcanzar algunos, digamos, algún nivel de resultados que, bueno, pues que nos pudiera decir algo interesante. ¿Por qué tuvimos que bajarlo? Porque ya, si la directiva en principio iba a aplicar a empresas de más de 250, nos encontramos que luego hay un cambio y es a más de 1000 empleados lo que aplica la directiva. Pues vale, decimos, vale, pues empresas españolas de más de 1000 empleados, que ya son muy poquitas. Ya empiezan a ser muchas menos. Ya al subir de 250.000 nos hemos quitado un plumazo muchas empresas. Lo siguiente, ¿qué CNAES voy a estudiar ligados a la economía circular? Bueno, y ahí nos basamos. A ver, esto es una metodología, puede ser buena o mala. Si hay alguna mejor, ole, consultarla, transmitirla y hacemos un estudio mucho más en profundidad con mejor metodología. Esto está, como dice un amigo mío, tómalo, mejóralo y devuélvelo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué CNAE, qué utilizamos para determinar los CNAES? Lo que dice el Servicio Público de Empleo, el SEPE, en el estudio que hizo de empleo en economía circular, que son los CNAES ligados a la economía circular, y luego dijimos, bueno, si hay un PERTE en economía circular, que hay una convocatoria transversal que aplica a determinados CNAES, pues esos CNAES deben de ser los de economía circular, ya que lo dice el ministerio, ¿vale? Y lo siguiente es decir, vale, eso ya lo tenemos, ya sabemos de dónde sacamos los CNAES, pero ¿de dónde sacamos la información? Y aquí otra vez tenemos que utilizar alguna herramienta que sea pública y publicada. Y dijimos, pues en las memorias de sostenibilidad o memorias de información no financiera, en función de la nomenclatura que utilicen. Por lo tanto, analizamos información que está pública y es publicada por parte de ellos, de esos CNAE. Y quedó la muestra estructurada en estos 24 CNAEs que tenéis ahí. Claro, me diréis, oye, ¿y de todos cogisteis el número mínimo de empresas? No. Ahí lo que hicimos es luego ver en función de cuál es el peso de ese sector dentro del ecosistema empresarial español, un número de empresas determinado. Por decir algo, a lo mejor de industria alimentaria y bebidas, pues cogíamos 12 empresas, pero de gestión de residuos cogíamos 17 y de servicios de actividad de alquiler 4. Yo qué sé, en función de cómo esté el ecosistema, ¿vale? Es decir, hicimos una muestra estratificada. Lo que os he dicho, directamente utilizando la herramienta de la FRAG, diferenciando el análisis en identificación de riesgos y oportunidades, compromiso y política, planes y acción, seguimiento y eficacia e información financiera. En total 88 empresas. Claro, me decís, 88 solo es un proyecto explorativo, ¿vale? Sabemos que mantenemos un margen de error más del 5%, que sería lo óptimo. Pero bueno, lo hicimos, digamos que han dado resultados interesantes. Lo primero, seguimos con lo mismo de antes. Hay una cuestión, de repente, que hemos encontrado, que eso sí lo ha cogido todas las empresas con respecto a la CSRD. Todas hacen ese análisis de riesgos. Lo que pasa es que no hay mucha transparencia en cómo analizan ese riesgo. Pero veis que la información es alta, es decir, si identifico ese riesgo, veo oportunidades reales y potenciales, hago ese análisis de doble materialidad. También es cierto que ese análisis de doble material tiene un sesgo muy importante en temas de cambio climático. Pero bueno, también aparecen las cuestiones de economía circular, sobre todo en las empresas que estábamos analizando, lo cual está bien, claro, que hemos analizado CNAES que pensamos que tienen que ver con economía circular y vemos que la identificación de riesgos no aparece economía circular, algo iba mal. No, encontrábamos que la cosa era positiva. Por lo tanto, vamos bien, ¿vale? No vamos mal del todo. Cuando vamos a la cuestión, bueno, esto es lo que os he dicho, y veíamos, por ejemplo, esa necesidad, esa transparencia sobre las hipótesis específicas utilizadas en los riesgos. Se dice los riesgos, se dice que se analiza, pero no se ve bien cuáles son esas hipótesis marcadas, ¿de acuerdo? Lo siguiente que veíamos, por lo tanto, en este caso podríamos decir que es un marco sólido, pero con matices. Es importante una cosa, y sí he querido sacarlo aquí, que se refuerzan las estructuras de gobernanza dedicadas a la sostenibilidad y a la economía circular. Y me parece importante esa cuestión. Si pasamos ya a la segunda parte, a la parte en cuanto al compromiso y política, vemos un calco de lo que hemos visto antes en las empresas de IBEX 35. Prácticamente la información es muy elevada, todos tienen compromiso en economía circular. ¿Veis ahí? Esta de presentación vais a poderla compartir, la voy a compartir, así que podréis verla si queréis con más detalle, pero no quiero tampoco ahora acaparar viéndolo tanto, ¿no?
Pero en este caso veis que sí, que hay un porcentaje muy elevado, ¿no? El 92% presenta planes o estrategias con objetivos cuantificables, es decir, ya hemos visto que hay un pequeño salto, lo cual me parece fundamental para reducir la cantidad de residuos que se generan, lo cual va a favorecer también a los municipios. Y vemos, sí, que una parte importante, la mitad de las empresas declara que sus objetivos superan los requisitos legales. Pero, sin embargo, ya cuando, con respecto a la parte política, sí vemos que baja un poquito esa calidad de la información. Vemos que ya no es toda alta o media alta. Ya empezamos a ver que hay media, media baja, baja, por ejemplo. Vemos que si se informa sobre la relación entre los objetivos y metas y el aumento del diseño circular de la empresa, la información es baja. Si vemos, por ejemplo, otra cuestión en la que se informa de los objetivos establecidos más allá de los requisitos legales, también la información es baja. Si antes estábamos en 90 y pico % de empresas que cumplían, vemos que ahora bajamos a un notable. Bajamos del sobresaliente, bajamos al notable. Hay poca medida de ese progreso circular. Y si ya vamos a aspectos muy específicos, como os decía antes, del tema de microplásticos, menos del 5%, creo que es un 3,4%. Bueno, hay dos puntos que me preocupan ahí, el de los microplásticos y el de las sustancias especialmente peligrosas, por PCBs, por PFAS, por todo esto. No hay realmente tampoco ese tipo de información, ¿vale? Sustancias preocupantes. Es decir, que aquí ya bajamos directamente en esa parte allá a estar en medio, bajo, y esos importantes que os decía. Por un lado vemos que la información no es completa, es información parcial en muchas de las ocasiones, y aparte de esa información parcial, es información de baja calidad, lo que encontramos. Ojo, siempre hemos puesto ahí alguna cuestión que sería algún sector que, bueno, pues que tiene algo que destacar o algo que puede ser interesante. Por lo tanto, vemos esa poca medida del progreso circular. ¿Veis cómo van siendo mucho más baja esa información y mucho más parcial hasta lo que decía? Esa información en cantidad de microplásticos utilizado, tan solo el 3%. Y de microplásticos generados, tan solo el 5,6% de las empresas. Y el último aspecto, y ya con esto voy a acabar para no querer extenderme demasiado, lo centramos en la parte del desafío a la monetización. Es decir, una cosa que veíamos que es importante también para las empresas es ese. Eso quiere decir que tenía que haber acabado hace un minuto. Es el que luego esto realmente ellos sean conscientes de que es algo que tienen que entrar en las cuentas de la empresa al mismo nivel que el resto de las cuestiones financieras. Ahí vemos que es poco, menos de la mitad. Solamente el 42% de las empresas tienen, digamos, esa conciencia, ¿no? La información financiera suele ser fundamentalmente cualitativa y se centra en ejemplos puntuales de ahorro e inversión, ¿vale? Por lo tanto, ya para ir cerrando, como fortalezas destaca el compromiso, ¿no? Una formalización creciente de ese compromiso con la economía circular, que se ve sobre todo en el refuerzo de estructuras de gobernanza. Y esa empieza a entrar ya como muy de lleno el ecodiseño proactivo y el desarrollo de productos y servicios circulares. Ojo, no es porque sean buenos y maravillosos, es por todo lo que nos ha contado Arantxa antes. Toda esa legislación que viene, que saben que les va a aplicar también a ellos, y empiezan a adaptarse en muchas de las ocasiones. Pero si estos son las fortalezas destacadas, existen más desafíos y áreas de mejora. Mayor integración de la cadena de valor. La cadena de valor está poco integrado y ahí tenemos un problema con cómo se va a adelgazar la directiva de la debida diligencia. Necesidad de profundizar en un enfoque circular de todo el sistema productivo. Estandarización y exhaustividad en las métricas, porque aunque la directiva CSRD y las NEIS me marcan, todavía me falta una comparabilidad entre empresas. No se utilizan ni en el mismo grado de profundidad ni los mismos indicadores para todas las cosas. Por ejemplo, eso lo vemos muy claro, aunque me salga de economía circular, me voy a cambio climático porque creo que hay que saber más claramente. Con el tema del cálculo de la huella de carbono, la directiva CSRD me dice alcance 1 y 2 y alcance 3 voluntario. Y si lo coges, eliges entre estas categorías, con lo cual ya la comparabilidad se me puede producir un infierno. Alcance 1 y 2 sí podré compararlo, en la gente que empieza en alcance 3 veré qué categorías han incluido y cuáles no, ¿vale?
hay también que tener un reporte detallado de los flujos completos de materiales en peso y en origen. Y bueno, pues también la transparencia y la trazabilidad de la calidad y soberanía de la cadena de suministro en materias primas secundarias tampoco se informa y por supuesto esas sustancias preocupantes y los microplásticos son las otras partes, digamos, que es el camino por recorrer. Y a modo de conclusión, simplemente una pincelada, ver es una inmadurez de las estrategias implementadas, los avances se ven lastrados por carencias en aspectos claves y falta una integración efectiva y sistemática en el núcleo del negocio. Nada más. Recordar, bueno, siempre pongo este chiste para recordar a la gente que lo que está en juego es el estado de bienestar y del hombre en el planeta, no el planeta, y agradeceros la invitación y como siempre dispuesto a participar y estar con vosotros en cualquier momento. Perdonar si he ido muy rápido, por si hablo muy rápido, pero he sido más rápido todavía. Pero creo que como vais a tener también la presentación, esta pincelada de la importancia también que tiene la empresa dentro de todo este ecosistema, creo que ha quedado claro y era mi objetivo de hoy. Muchas gracias. Genial, José Luis. Bueno, tengo algún problema con la cámara, no me deja. Bueno, os agradecemos muchísimo a los ponentes, a los participantes y bueno, a los asistentes que están todavía ahí, aunque damos bastante más de tiempo. Bueno, simplemente agradeceros vuestra participación. Bueno, como veis, lo que hemos querido hacer también bueno, nuestra presentación es dar algunas pinceladas, pero como decimos, mandaremos que ya hemos tenido alguna pregunta, os mandaremos la, la guía, bueno, os mandaremos las presentaciones, intentaremos también la grabación para que la tengáis. Y bueno, sin más, pues agradeceros vuestra asistencia y que cualquier cosa, ya sabéis, tenéis nuestro contacto, ¿vale? En la web y bueno, que podéis contar con nosotros por si, o como decía, si queréis hacer alguna jornada en vuestro ayuntamiento, bueno, si nos vemos en Conama, ya os contactaréis, ¿vale? Algunos que estéis interesados y muchas gracias por vuestra asistencia.